Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vuelvo después de un tiempo, con el segundo capítulo de esta miniserie, dedicada al iceberg de lugares espeluznantes. Tal y como dije en el anterior capítulo, la meta para la siguiente parte serán de 100 likes y 1000 visitas. Antes de comenzar vuelvo a recalcar que este iceberg no es de mi autoría, sin nada más que decir los dejo con el video. La isla Sandy es una isla fantasma en el sur del Océano Pacífico, trazada por error durante más de un siglo. Ubicada en mar territorial francés de Nueva Caledonia, a 110 kilómetros al este de las islas Chesterfield y al este del Mar de Coral. La isla figura en muchos mapas y cartas náuticas desde finales del siglo XIX. En 1974 dejó de aparecer en las cartas hidrográficas francesas. Sin embargo, hasta 2012 la isla figuraba aún en mapas de la National Geographic Society, en el atlas o en los mapas digitales de Google Maps. A finales de ese mismo año, la isla ganó una amplia atención de los medios y del público cuando el RV Southern Surveyor, un barco de investigación con científicos de la Universidad de Sydney para estudiar la evolución tectónica del mar de coral, atravesó el área y no la descubrió. En su lugar el océano llegaba a 1400 metros de profundidad. La isla se eliminó rápidamente de mapas y conjuntos de datos que aún la incluían. Akodesawa es el mercado vudú más grande del mundo. En el mercado se venden fetiches utilizados en la práctica religiosa del vudú, como cabezas de monos, cráneos, pájaros muertos, cocodrilos, pieles y otros productos de animales muertos. El cruce de Kyle está a unos 40 kilómetros de la ciudad más cercana, Jabiru, y una vez que cruzas hacia la orilla oriental, estás oficialmente en Arnhem Land, una de las tierras de propiedad aborigen más grandes del país. Si no eres local, necesitas un permiso para estar allí. En la orilla oeste, estás en el límite del Parque Nacional Kakadu, que alberga unas increíbles zonas de monte, ríos, cascadas y humedales, la mayoría de los cuales están gestionados por los propietarios tradicionales. Cada año, decenas de automóviles son arrastrados al río al intentar circular por Kyle Crossing. Es una zona de alimentación infame para los cocodrilos de agua salada. Es un lugar conocido por sus aguas infestadas de cocodrilos y por las desventuras humanas. La cual una de las historias más conocidas localmente tiene como protagonista a un cocodrilo el cual decapitó a un hombre frente a sus amigos. Craco es un municipio situado en el territorio de la provincia de Matera, en Basilicata, Italia. El casco antiguo fue abandonado debido a un deslizamiento de tierra, ocurrido en 1963, convirtiéndose en una ciudad fantasma. Hoy en día, es un destino turístico y un lugar popular para la filmación de películas entre las que se encuentran escenas de Cristo se paró en Éboli, de la Pasión de Cristo y de Quantum of Solace, entre otras. Craco, o el antiguo pueblo de Craco, está situado en el Valle de Carbone, y permanece abandonado desde el año 1975, después de que los movimientos sísmicos destruyeran las casas que poco a poco fueron quedando abandonadas. Fue la consecuencia indeseada de una falla geológica contra la que no se podía luchar. La ciudad de Craco estaba situada sobre una colina de arena y arcilla que no resistiría el mínimo temblor demasiado tiempo. La ciudad de Craco, hoy en ruinas, es un pequeño circuito turístico bastante desolador. Es posible recorrer sus calles entre fachadas destruidas, pero al mismo tiempo, admirar algunas de las casonas señoriales, o ascender hasta la cima y recorrer la torre del castillo, explorar antiguas iglesias y sobre todo, observar las panorámicas de un sitio que podría ser el escenario de una película de fantasmas. The Shaft. Es un sumidero inundado ubicado cerca de Mount Gambier en Australia del Sur. La cueva es una de las muchas formaciones de caliza porosa de gran profundidad que existen en esta parte del sur de Australia. La cámara principal tiene unos 140 metros de largo y 80 metros de ancho. El nivel del agua está a unos 7 metros por debajo del nivel del suelo y el agujero es considerablemente más ancho en este punto. Un montón de rocas directamente debajo de la abertura de la superficie se eleva hasta una profundidad mínima de unos 36 metros. Un túnel se extiende hacia el noroeste hasta una profundidad de unos 80 metros y otro hacia el este, alcanza una profundidad máxima de 124 metros.
Debido al tamaño del agujero y la altura de la caída, los buzos y el equipo se bajan a la cámara por separado utilizando un sistema de elevación. El pozo se encuentra en un terreno privado y está restringido a buceadores acreditados por la CRA. El 26 de mayo de 1973, un grupo de 9 buceadores llegó al monte Gambier, en el sur de Australia, con la intención de bucear. John H. Bockerman, Peter S. Burr, Christine M. Millot, Glenn Millot, Stephen Millot, Larry Reynolds, Gordon G. Roberts y Robert J. Smith eran los 8 buceadores que tenían la intención de aventurarse en la cueva. Un noveno miembro del grupo, Joan Harper, había decidido que no bucearía y, en su lugar, permanecería junto al sumidero, preparando sopa caliente y ayudando al grupo de otras maneras. Aunque el descenso inicial se desarrolló sin problemas, los 8 buceadores descuidaron varios procedimientos de seguridad reconocidos al principio de la inmersión. La línea de buceo no se extendía hasta el fondo de la caverna y no estaba equipada con tanques de aire adicionales, ni los buceadores estaban preparados con estrategias adecuadas de gestión del aire. El grupo no había establecido compañeros de buceo específicos y no utilizaron ningún tipo de línea de guía de seguridad. Los buceadores exploraron más allá de sus propios límites planificados, sin el uso de equipamientos extra, y posteriormente se perdieron, acabando por agotar su aire respirable y ahogándose, con sus cuerpos recuperados durante el año siguiente hasta la fecha, son las únicas víctimas mortales conocidas en el lugar. Wittenoom es una antigua ciudad australiana y un emplazamiento contaminado declarado, a 1420 kilómetros al norte-noreste de Perth, en Hamersley Range, en la región de Pilbara de Australia Occidental. El emplazamiento contaminado declarado comprende 50.000 hectáreas, lo que lo convierte en el mayor emplazamiento contaminado del hemisferio sur. La zona de Wittenoom fue principalmente pastoral hasta la década de 1930, cuando comenzó la extracción de amianto azul. La mina, la cual permanecía abierta y en producción desde 1939, se cerró en 1966 debido a su falta de rentabilidad y a la creciente preocupación por la salud derivada de la extracción de amianto en la zona. El antiguo núcleo urbano ya no cuenta con servicios gubernamentales. En diciembre de 2006, el gobierno de Australia Occidental anunció que se retiraría el estatus oficial a la ciudad y, en junio de 2007, John Ford, ministro de Desarrollo Regional, anunció que la ciudad había sido oficialmente desclasificada. El nombre de la ciudad se eliminó de los mapas oficiales y de las señales de tráfico, y la comarca de Ashburton puede cerrar las carreteras que conducen a las zonas contaminadas. El comité directivo de Wittenoom se reunió en abril de 2013 para ultimar el cierre del pueblo, limitar el acceso a la zona y concienciar sobre los riesgos. Los detalles de cómo lograrlo estaban por determinar, pero probablemente sería necesario expulsar a los residentes que quedaban en el pueblo, convertir los terrenos de dominio absoluto en terrenos de la corona, demoler casas y cerrar o desviar carreteras. En 2015, quedaban 6 residentes. En 2017, el número se había reducido a 4, a 3 en 2018 y a 2 en 2021. Hacia septiembre de 2022, Wittenoom ya no tenía habitantes, y el gobierno de Australia Occidental tiene previsto demoler todas las estructuras que queden. Las costas del Mar de Aral son famosas por sus embarcaciones encalladas, que con el tiempo se entierran en la arena del desierto. El Mar de Aral era un vasto lago en Asia Central que se extendía entre Kazajistán y Uzbekistán. Sin embargo, en los años 60 las autoridades de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desviaron los ríos Sirdarya y Amudarya para producir algodón, lo que provocó que el mar se evaporara y se secara. En la actualidad, el Mar de Aral ocupa la mitad de su superficie original y su volumen se ha reducido a una cuarta parte. El 95% de los embalses y humedales cercanos se han convertido en desiertos y más de 50 lagos de los deltas se han secado. El Monongahela Bridge Trail en Indiana es un sendero que incluye un puente alto que está bloqueado y no se puede cruzar. Este espeluznante puente de aspecto sombrío, fue el protagonista de los asesinatos de Abigail Williams y Liberty German, también conocidos como los asesinatos de Delphi, los cuales ocurrieron el 13 de febrero de 2017. Los cuerpos fueron descubiertos cerca del Monongahela Bridge Trail, los cuales presentaban visibles heridas de cuchillo en el cuello, después de que las chicas habían desaparecido de ese sendero el día anterior.
Los asesinatos recibieron una amplia cobertura mediática, en parte debido a grabaciones de video y audio publicadas por las fuerzas del orden que provenían del teléfono inteligente de Liberty Germán, que grabó a un individuo el cual más adelante fue identificado como el asesino. WASP-12b es un planeta extrasolar que orbita la estrella WASP-12, su radio y masa indican que posiblemente se trate de un gigante gaseoso, similar a Júpiter, aunque por su cercanía con su estrella, un 2,1% de la distancia de la Tierra al Sol, se clasificaría como un Júpiter caliente. No ha sido informada su ascensión recta ni su declinación. En octubre de 2008 se informó que el planeta tenía una temperatura de 2250 grados Celsius, y que era hasta ese momento, el planeta más caliente hallado jamás. El cementerio de Bachelors Grove es un cementerio situado en el municipio de Bremen, en el condado de Cook en el estado estadounidense de Illinois. Conocido por sus supuestos avistamientos de fantasmas. Se dice a menudo que el lugar fue un vertedero para las víctimas de las familias del crimen organizado de Chicago de las décadas de 1920 y 1930, incluyendo a Al Capone, pero no hay pruebas de ello. Los fenómenos más comunes de los que se ha informado en el lugar suelen consistir en orbes de luz flotantes sobre las lápidas y en colisiones cercanas con un vehículo fantasma. Además de los orbes y los vehículos fantasma, ha habido informes adicionales de eventos sobrenaturales en el cementerio, incluyendo: la dama blanca aparece caminando por el terreno llevando un bebé durante la luna llena. La granja fantasma. Una granja fantasma que supuestamente brilla, flota y luego se desvanece. Este hecho fue reportado con mayor frecuencia durante la década de 1950. También hay informes de testigos que afirman que la casa se encoge al acercarse a ella y luego desaparece por completo. La mujer sentada en la tumba. Una notable fotografía que se publicó en el Chicago Sun-Times, que supuestamente mostraba a una mujer transparente sentada en una lápida. La aparición no era visible cuando se tomó la fotografía, entre otros entes fantasmales. Max 2129-1, es una galaxia formada en el universo primigenio, considerada una galaxia muerta o cementerio galáctico puesto que en ella ya no se forman nuevas estrellas y solo contiene enanas rojas moribundas y de poco brillo. Max 2129-1 es una galaxia en espiral, descubierta mediante el telescopio espacial Hubble de la NASA. Está situada a unos 10.000 millones de años luz de la Tierra. Corot 7b es un planeta extrasolar que, junto a Corot 7c, orbita alrededor de la estrella identificada como Corot 7. Fue detectado en 2009 por el satélite Corot. Era, en ese momento, el planeta extrasolar más pequeño detectado, con un diámetro 1,7 veces el de la Tierra. El planeta tiene una temperatura en la superficie muy elevada, entre 1800 y 2600 grados 2. Debido a esto, es probable que esté recubierto de lava o vapor de agua. Se le conoce popularmente como el planeta del infierno, debido a su aspecto y a su temperatura. El término estrella de quarks es usado para denominar un hipotético tipo de estrella exótica en la cual, debido a la alta densidad, la materia existe en forma de quarks desconfinados. Si bien no se han observado objetos que puedan ser asociados a estrellas compuestas completamente de quarks, la existencia de quarks desconfinados en el interior de estrellas de neutrones no está descartada. El túnel de los gritos es un pequeño túnel de piedra caliza, que corre por debajo de lo que alguna vez eran las líneas del Grand Trunk Railway, ahora Canadian National Railway, que se encuentra en la esquina noroeste de Niagara Falls, Ontario, Canadá. Una leyenda local narra que el túnel está embrujado por el fantasma de una chica joven, que después de escapar de un incendio de una granja cercana con su ropa en llamas, muriendo dentro de sus muros. Existen diversas variantes de esta leyenda local. Una versión cuenta que la chica fue quemada por su enfurecido padre, después que éste perdiera la custodia de sus hijos después de un divorcio desagradable. Otro habla que una joven chica la cual es violada en el interior del túnel y después su cuerpo fue quemado para evitar que cualquier tipo de evidencia fuera encontrada. Todas las variantes implican que el encender una cerilla dentro del túnel producirá el sonido de los gritos agonizantes de la joven. Este supuesto fenómeno da el origen del nombre al túnel.
El castillo de Ouska es un castillo gótico temprano en el municipio de Blac en la región de Liberec de la República Checa. Se encuentra a unos 47 kilómetros al norte de Praga. Es uno de los castillos mejor conservados de la época. Algunas características notables del castillo incluyen una capilla predominantemente gótica, una cámara verde con pinturas de estilo gótico tardío y un salón de caballeros. El folclore considera que este castillo cubre una de las puertas del infierno, construido para evitar que los demonios, atrapados en los niveles inferiores, lleguen al resto del mundo. Según los mitos y leyendas, durante la ocupación del castillo a manos de los nazis, había múltiples mitos sobre su supuesta implicación ocultista allí. Los lugareños creían que los nazis habían estado utilizando los poderes del infierno para sus experimentos. A principios de 2020, el castillo estaba abierto al público y lo había estado desde 1999. Los turistas pueden visitar la capilla con frescos y murales descoloridos que incluyen imágenes de figuras demoníacas y seres animales. El castillo de Ouska, y más concretamente la capilla, se construyó sobre un gran agujero en el suelo que es una puerta al infierno, que supuestamente es tan profundo que nadie podía ver el fondo. Se dice que híbridos de animales y humanos salieron arrastrándose de él, y que criaturas de otro mundo con alas oscuras volaron en sus inmediaciones. La leyenda dice que cuando comenzó la construcción en el castillo, a todos los prisioneros que fueron condenados a muerte se les ofreció el perdón si consintieron en ser bajados con una cuerda al agujero y contar lo que vieron. Cuando bajaron a la primera persona, comenzó a gritar después de unos segundos, y cuando lo sacaron a la superficie, parecía que hubiera envejecido 30 años. Tenía arrugas y el pelo se le había vuelto blanco. Según la página web de turismo de Praga, en el castillo se encuentran varios tipos de fantasmas. Una criatura humana rana toro, un caballo sin cabeza y una anciana, así como los restos de bestias demoníacas que escaparon del pozo. Se dice que el foso de los niveles inferiores del castillo es una puerta al infierno. Por ello, al construir los muros defensivos del edificio gótico orientados hacia el interior, pudieron mantener a los demonios atrapados en los muros más gruesos del nivel inferior, más cercanos al agujero del castillo. El Pozo de Brout, también conocido como Pozo del Infierno, es un sumidero en Al-Mahara, Yemen. Tiene una entrada circular que mide unos 30 metros de ancho en la superficie y 112 metros de profundidad. El equipo de exploración de cuevas de Oman, OSET, fue el primero en explorarlo y llegó al fondo el 15 de septiembre de 2021. Las imágenes proporcionadas a la agencia France Presse, AFP, mostraron formaciones en la cueva, como estalagmitas y perlas de cueva de color gris y verde lima, formadas por el goteo del agua. Los espeleólogos también informan de haber encontrado serpientes, animales muertos y cascadas en la cueva. La tradición local dice que la cueva fue creada como prisión para los genios y que la superstición sostiene que los objetos que se encuentran cerca del agujero pueden ser succionados hacia él. Algunos residentes de los alrededores piensan que trae mala suerte incluso hablar de ello. El antiguo camino a los Yungas, también conocido como Camino de la Muerte, es una ruta de aproximadamente 80 kilómetros de extensión, que une la ciudad de La Paz, con el municipio de Coroico en la región de los Yungas. Al noreste del departamento, antes de la construcción del tramo Cotapata-Santa Bárbara, esta sección de la vía fue parte de la Ruta 3 de la Red Vial Fundamental de Bolivia. Actualmente su uso es turístico o de paseo, y solo se permiten vehículos livianos como bicicletas, motocicletas, y autos de apoyo. Fue célebre por su peligro extremo y el número de muertes en accidentes de tránsito al año, un promedio de 209 accidentes y 96 personas muertas al año. En 1995, el Banco Interamericano de Desarrollo lo bautizó como el camino más peligroso del mundo. El camino parte de La Paz, con una altitud promedio de 3.600 metros sobre el nivel del mar, y asciende hasta la cumbre a 4.650 metros sobre el nivel del mar. Luego comienza el descenso de 3.600 metros de desnivel en 64 kilómetros de recorrido. Al conducirse por este camino se debía mantener la izquierda, es el único lugar de Bolivia donde se conduce conservando la izquierda, al igual que en países como el Reino Unido o Australia, para que conductores que van a la izquierda, en caso de cruce con otro vehículo, que antiguamente sucedía frecuentemente, vean con mayor facilidad el borde del camino, que en casi todos los lugares de cruce era un abismo, llegando en la sección más extrema a 800 metros en vertical. El 24 de julio de 1983, una
autobús se desbarrancó del camino a los Yungas precipitándose en un cañón, produciendo la muerte de más de 100 pasajeros en el peor accidente vial de Bolivia. Ya a mediados de la década de 1990, entre 200 y 300 conductores se desviaron de la carretera y cayeron al vacío del acantilado. Una tasa de casi una muerte diaria. En 2011 se produjeron un total de 114 accidentes, la segunda ruta con más siniestros en Bolivia después del camino entre La Paz y Oruro, con un saldo de 42 fallecidos. Un cenote es una dolina inundada de origen kárstico. Existen varios tipos de cenotes: a cielo abierto, semiabiertos y subterráneos o en gruta. En algunos cenotes ubicados en México, los mayas hacían sacrificios humanos rituales. Los expertos han corroborado a través de un proceso de análisis de los huesos, que la mayoría de los restos hallados por arqueólogos y buceadores pertenecían a niños menores de 11 años y a adultos varones. Generalmente, en este tipo de restos se hallan marcas rituales como cortes para desarticular o descarnar, huesos quemados y marcas de desollamiento. Así como también en un cenote en Tulum se encontró un cráneo y restos óseos, de lo que posteriormente se dio como resultado un esqueleto de género femenino de más de casi 10.000 años de antigüedad. Las cuevas de Gomanton son un intrincado sistema de cuevas dentro de la colina de Gomanton en la división de Sandakan, Sabah, Malasia. Situadas en la reserva forestal de Gomanton, las cuevas y sus alrededores son un área protegida para la vida silvestre, especialmente los orangutanes. La colina de piedra caliza es también el único sitio conocido para el caracol terrestre en peligro de extinción Plectostoma mirabile. La población de murciélagos está dominada por una colonia del murciélago de labios arrugados de cola libre, cuyo éxodo nocturno es una atracción turística popular. El tamaño de la población, que ha sido ampliamente exagerado en el pasado, se contabilizó entre 275.000 y 276.000 en 2012. También hay halcones murciélago que permanecen no muy lejos de la escena y se alimentan específicamente de los murciélagos cuando abandonan su refugio. La estructura de Richat es una estructura geológica singular ubicada en el desierto del Sahara en Mauritania cerca de Ouadane. La estructura, que tiene un diámetro de casi 50 kilómetros, ha llamado la atención desde las primeras misiones espaciales porque forma un raro ojo de buey en la monótona extensión del desierto. Por eso también se le conoce como el Ojo del Sahara. Hace décadas se consideró como el resultado del impacto de un meteorito debido a su forma circular concéntrica, pero después se ha demostrado que se trata de la sección de un domo anticlinal erosionado a lo largo de millones de años. Ninguno de los estudios realizados ha identificado evidencias de impacto meteorítico. Bayone dei Mulini, o también conocido Valle de los Molinos, deben su nombre a su función original: moler cereales. El valle tiene su origen en la liberación de aguas en una llanura de Toba hace unos 37.000 años, tras la erupción de los Campi Flegrei. Funcionó hasta principios del siglo X. En 1866 se fundó la Piazza Tasso, lo que provocó que el aserradero y el mar circundante quedaran aislados. El edificio fue cerrado y abandonado en los años 40. Al-Jazeera Al-Amra es una ciudad al sur de la ciudad de Ras Al Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos. Es conocido por su colección de casas abandonadas y otros edificios, incluida una mezquita, que se dice están embrujadas. M142 es una nebulosa planetaria situada en la constelación de Sagitario, a 10.000 años luz de la Tierra. La nebulosa ha sido apodada la nebulosa del Ojo de Saurón debido a su parecido con el artefacto de la película El Señor de los Anillos. PSRB 1509-58 es un púlsar situado a aproximadamente 17.000 años luz, en la constelación de Circinus, descubierto por el Observatorio de Rayos X Einstein en 1982. Se estima que su edad alcanza los 1700 años. El púlsar se sitúa en una nebulosa que se agranda a lo largo de unos 150 años luz. La NASA describió la estrella como una estrella de neutrones que gira rápidamente arrojando energía al espacio que la circunda para crear complejas e intrigantes estructuras, entre ellas una que se parece una mano poderosa azul cósmica gigante.
Dayol, es un cráter volcánico o mar en la depresión de Danakil, al noreste de la cordillera Ertail en Etiopía. Se formó por la intrusión de magma basáltico en los depósitos de sal del Mioceno y la actividad hidrotermal posterior. Las erupciones freáticas ocurrieron en 1926, formando el volcán Dayol, mientras que otros cráteres de erupción salpican los salares cercanos. Estos cráteres son los respiraderos volcánicos subaéreos más bajos del mundo, a 45 metros por debajo del nivel del mar. Numerosas fuentes termales están descargando salmuera y líquidos ácidos en esta zona. El término Dayol fue acuñado por los safari y significa disolución o desintegración, describiendo un paisaje formado por estanques verdes y ácidos, óxido de hierro, azufre y llanuras de sal. La zona recuerda a las fuentes termales del parque de Yellowstone. Dayol es el lugar más caliente durante todo el año en el planeta y en la actualidad mantiene la temperatura máxima promedio récord para un lugar habitado en la Tierra, donde se registró una temperatura máxima media anual de 41 grados, y el mes más caliente tiene un promedio de temperatura máxima de 46,7 grados. Además de ser todo el año extremadamente caliente, el clima de las tierras bajas de la depresión de Danakil es también extremadamente seco e hiperárido en términos de días de lluvia promedio anual, ya que solo tiene unos pocos días récord de precipitación mensurable. El clima caliente del desierto de Dayol es particularmente debido a la proximidad con el Ecuador y el Mar Rojo. Esto genera una muy baja estacionalidad, el constante calor extremo y el poco eficiente enfriamiento nocturno. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Déjenme decirles que ya estoy trabajando en la edición de más contenidos, en los que se encuentran varios reviews de películas, icebergs, colaboraciones y más. Si te ha gustado el video, te invito a dejar tu like y si es la primera vez que ves mi contenido, te invito a suscribirte para no perderte de mis nuevos videos. Tal como dije en el inicio del video, la meta para la siguiente parte es de 100 likes y 1000 visitas. Sin nada más que decir, yo soy Rey de Iconos del Terror, despidiéndose. Adiós.